Y siguió diciendo, «Aún así me avergüenza. Pero mire, habíamos perdido nuestras colonias e hirieron nuestro honor nacional, y esos nazis se aprovecharon de ese sentimiento. Y los judíos, es que eran un problema. Gente de lo peor, llenos de piojos, sucios, pobres, siempre correteando por sus guetos vestidos con caftanes andrajosos. Y tras la Primera Guerra, llegaron aquí y se enriquecieron, no sé muy bien cómo. Ocuparon todos los cargos importantes. En los puestos de sanidad, derecho y gobierno, por cada alemán había 10 judíos». En ese momento, el arquitecto perdió el hilo de lo que estaba diciendo. «¿A qué venía todo esto?», preguntó. Hughes le recordó que se estaba quejando de cómo los judíos habían acaparado todo antes de la guerra. «Ah, sí, eso. Por supuesto, esa no era la manera de solucionar el problema judío, pero ciertamente había un problema y se tenía que solucionar de alguna manera». Pasada la medianoche, Hughes se marchó de casa del arquitecto, pero no se olvidó de la conversación que habían mantenido. A su vuelta a Norteamérica, habló de ella en una conferencia que impartió en la Universidad McGill en Montreal. 14 años más tarde, en 1962, publicaron una versión de su conferencia en la revista Social Problems. Para entonces, ya habían surgido numerosas teorías que pretendían explicar los horrores que perpetraron los nazis y que llevaron al genocidio. La existencia de una personalidad autoritaria exclusivamente alemana. El fanatismo de Adolf Hitler. Hughes se centró en otro aspecto que implicaba a individuos que no tenían nada de fanáticos y que no era en absoluto exclusivo de los alemanes. El sociólogo sostenía que quienes habían llevado a cabo los espantosos crímenes bajo el mandato de Hitler no actuaban únicamente por deseo del Führer. Eran agentes de gente de bien, como el arquitecto que evitaba hacer demasiadas preguntas sobre la persecución de los judíos porque, hasta cierto punto, no le parecía del todo mal. Se han empleado diversos términos para denominar la campaña llevada a cabo por los nazis para exterminar a los judíos, como holocausto o judeocidio. Hughes escogió una expresión más prosaica. Lo llamó trabajo sucio, un término que se refería a algo repugnante y desagradable, pero que los estratos más respetables de la sociedad no rechazaban del todo. A partir de las reflexiones del arquitecto sobre el problema judío, que encontraron eco en otras conversaciones que Hughes mantuvo durante su estancia en Frankfurt, llegó a la conclusión de que incluso entre las personas cultas que no eran nazis convencidos, no estaba mal vista la idea de limpiar Alemania de razas inferiores. Sobre el arquitecto, Hughes escribió lo siguiente: «Dejó muy claro que él no tenía nada que ver con esa gente y admitió que eran un problema. Al parecer, estaba dispuesto a permitir que otras personas hicieran el trabajo sucio que él no habría hecho y por el que se avergonzaba». Esta era la naturaleza del trabajo sucio, tal y como la concibió Hughes. Algún tipo de actividad no ética que se delega en ciertos agentes y de la que después se reniega convenientemente. Lejos de tratarse de individuos despiadados que actúan por cuenta propia, los responsables a quienes se les encarga este trabajo responden a las exigencias inconscientes de la sociedad. En los últimos años, una creciente cantidad de pruebas ha confirmado que los nazis se aprovecharon de esas exigencias. En su libro Backing Hitler, apoyando a Hitler, publicado en 2001, el historiador Robert Golightly muestra que las campañas violentas contra los judíos y otros indeseables no eran ningún secreto para los alemanes de a pie que estaban al tanto de lo que ocurría y no pocas veces colaboraban en pos de la purificación de la raza. En este sentido, el artículo que Hughes publicó en Social Problems titulado Good People and Dirty Work, Personas buenas y trabajo sucio, fue profético. Sin embargo, tal y como repitió el investigador hasta la saciedad, su objetivo no era ese. Si estudio el caso de la Endlösung, solución final de los nazis y el problema judío, no lo hago para condenar a los alemanes, sino para que nos percatemos de los peligros.